Nahum. Vamos a estudiar el profeta Nahum y en su línea de tiempo, Nahum está ubicado arriba del profeta Jeremías. Más o menos él ministró del año 630 al 612. O sea, ministró después todavía de Miqueas. Poco después de Miqueas. No, bastante después, ¿no? Ya estoy... Sí, bastante después, porque fue Miqueas 740 y Nahum como 100 años después. Ya lo ubicaron, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ahí en su hoja vamos a ver, el título del libro deriva del profeta de Dios que emitió un juicio contra Nínive. Nínive es la capital de Asiria. Nahum significa consuelo, no consulo, consuelo o consolación, y es una forma corta del nombre Nehemías. Ahí en la rayita, o que está en paréntesis, van a poner Nehemías, significa consuelo de Jehová. Es lo que significa Nehemías. Y Nahum, así como el nombre de Micaías se relaciona con Miqueas, como que Miqueas es un nombre pequeño de Micaías, Nahum es como el nombre pequeño de Nehemías y significa consuelo. Autor y fecha, Nahum era de un lugar que se llama Elcos, o se llamó Elcos, un pueblo que no se conoce a ciencia cierta, pero a menudo se identifica con Capernaum. Ven que Capernaum era como que el cuartel del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Capernaum significa ciudad de Nahum, es lo que literalmente significa Capernaum. Así que cuando lean Capernaum ya van a decir, significa ciudad de Nahum. Algunas personas piensan, no es un hecho que esté confirmado, pero algunos piensan que probablemente Capernaum lleva ese nombre en referencia o en relación a Nahum, ciudad de Nahum, cerca del mar de Galilea. Nahum ministró aproximadamente del 630 al 612 a.C. A pesar de que en el libro de Nahum, que son 3 capítulos, es muy corto, no referencia a reyes, porque ¿qué usamos para entender qué periodos profetizó? Porque la mayoría de los profetas nos dicen qué reyes estaban en el periodo en que ellos profetizaron, y en este caso Nahum no referencia a un rey, pero podemos deducir que fue escrito antes de la destrucción de Nínive. La destrucción de Nínive fue en el año 612 y tuvo que ser antes de la conquista de Tebas, también conocida como Noamón. Era una gran ciudad al sur de Egipto que fue conquistada por Asiria en el año 663. Entonces, tuvo que ser después de que se conquistara esa ciudad, porque ese hecho de que Tebas fue conquistada es un hecho que viene en el libro de Nahum. O sea, Nahum habla de que Tebas, que era una ciudad preciosa, era una ciudad hermosa que estaba al sur de Egipto, Tebas no creía que iba a ser conquistada. Tebas creía que eso era, no creía que eso le fuera a pasar y le pasó. Entonces, el profeta le recuerda a Nínive, porque Nínive también se sentía que era imposible ser conquistada. El profeta le dice, pues no te confíes, porque la ciudad de Tebas, que era una ciudad muy grande, también pensó que nadie la podía conquistar y fue conquistada. Entonces esa ciudad fue conquistada en el 663 y más o menos por estas razones se piensa que fue escrito este libro entre esos años, el mensaje de este profeta. Entonces, contexto histórico. Vamos a recordar que el mes pasado precisamente hablamos de un profeta que también le profetizó a Nínive. ¿Y ese qué profeta fue? Jonás. Entonces, como que el libro de Nahum es como la secuela de Jonás, ¿sí? Es como
la segunda parte, lo que siguió. Cuando Jonás, estos son los dos profetas que su profecía, lo primordial de su profecía no es para Israel, sino es para Nínive. Entonces vamos a recordar que pasó un siglo después de que Nínive se arrepintió con la predicación de Jonás, volvió a lo mismo, a la idolatría, a la violencia, a la arrogancia. Asiria estaba en la cúspide de su poder, habiéndose recuperado de la derrota de Sennacherib en el 701. En Jerusalén, ahí vienen algunas citas que pueden usarlas como para referencia. En el año 670 trasplantó personas conquistadas de Samaria y Galilea. Para este tiempo en el que estamos ahorita situados, fíjense, hace ratito nuestro primer profeta fue Miqueas. Hace unos minutos terminamos de estudiar Miqueas y aprendimos que Miqueas ministró como 20 años antes de que Asiria conquistara Israel, ¿verdad? Y ahorita, 15 minutos después, estamos viendo que eso ya sucedió, ¿sí? Ya fue conquistada, Israel ya fue conquistada por Asiria. Nínive es la capital de Asiria y los asirios eran tremendos, eran crueles. Ya todo eso pasó. Eso pasó en el año 722. Y este libro, esta profecía, se sitúa en el año 600, ¿qué dijimos? 630. Entonces, eso ya sucedió y más o menos en el 670, ¿se acuerdan que hemos estudiado que Asiria lo que hizo es sacar a los judíos de Israel, sacó a muchos y los enviaba a otras partes y trasplantaba a personas de otras partes ahí? Eso ya también lo había hecho. Entonces, digamos que Asiria estaba en un excelente momento. No había, en ese momento en el que estamos hablando de Asiria, no había una potencia mayor que Asiria. Era la primera potencia mundial. Pero Dios dice aquí que en el 612 derribó Nínive bajo Babilonia, dirigida por Nabopolázar y su hijo, Nabucodonosor. Nínive parecía inexpugnable, o sea, parecía que nadie iba a poder penetrar a Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad tremendamente construida, tenía murallas arriba de 20 metros de altura. ¿Cuántos metros creen que hay aquí? ¿Unos 3 metros? ¿5 metros? Bueno, imagínense 20 metros, murallas de 20 metros. Era una ciudad amurallada, tenía murallas. Y eran murallas, no crean que eran murallas como pared, eran murallas anchas. ¿Se acuerdan también en Jericó que vivía de hecho Rahab en una muralla? Porque eran anchas. Y esta ciudad estaba protegida por 1200 torres. Entonces Nínive se sentía totalmente poderosa, sentía que nadie iba a poder penetrar a Nínive. Sin embargo, su caída se llevó a cabo como Dios lo había dicho. Entonces, ¿qué sucedió con Nínive? 100 años antes, Jonás, Dios lo mandó a predicar. Jonás sabía que se iban a arrepentir y Jonás no quería. Era tanto que yo creo que él prefería morirse en el mar, cuando dijo échenme al mar, antes que predicarle a Nínive, de verdad. Era un aborrecimiento contra esa nación. Nínive se arrepintió. ¿Se acuerdan que vimos que no ha habido históricamente ningún avivamiento tan grande como el de Nínive? Porque vimos, si vamos allá a Jonás, tantito, creo que era el último versículo, nada más para recordar cuántas personas dice. Dice, y no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, 120,000 personas que no saben discernir, o sea, habla de niños y muchos animales.
Entonces, 120,000 personas que son niños todavía, o sea, que todavía no tienen capacidad de entregar su vida a Dios, por decirlo así. Si solamente había 120,000 niños, ¿cuánta gente no habría en esa ciudad? ¿Sí? Entonces, no ha habido otro avivamiento registrado que podamos ver esta evidencia tan grande como el de Nínive. Pero a veces, ¿qué pasa? Los avivamientos como que no permanecen, ¿verdad? Pareciera que no permanecieran. ¿Se acuerdan algunos avivamientos que vimos en el pueblo? Por ejemplo, cuando Josías fue rey de Judá, dice que hubo un avivamiento porque quitó las imágenes de los lugares altos y limpió el templo, celebró la Pascua y aparentemente se convirtió la gente, pero después volvieron a lo mismo, con Ezequías igual. Hace poco que predicamos aquí acerca de la Biblia en español, hablamos acerca de el periodo o de la Reforma, que fue un periodo de avivamiento porque fue un tiempo en el que Dios se reveló a personas que estaban siendo monjes en la religión tradicional, ¿se acuerdan? Hubo un avivamiento tremendo en toda Europa. Y si tú vas ahorita a Europa, hay muchas iglesias que ya se convirtieron, iglesias cristianas o protestantes, como le llamaban, que ya se convirtieron en museos. ¿Saben por qué museos? Porque ya nadie va. ¿Sí? ¿Recuerdas? Esas iglesias ya están, vas y tú pagas, pero tú pagas o entras gratis, pero para ver, pues ya no hay nada, ¿sí? En Inglaterra hubo avivamientos con los hermanos John Wesley y Carlos Wesley, con el pastor Spurgeon, que hasta la reina escuchaba sus mensajes. Y ahora, hoy en día no es ese mismo país ni esa misma nación. Y eso es importante porque un político estadounidense hablaba de un ciclo en las naciones. Dice que las naciones en esclavitud, por ejemplo, la nación de Israel u otros países en la historia, naciones que han estado bajo esclavitud, están en esclavitud y viene un avivamiento espiritual, una renovación espiritual, y después de esa renovación, ese avivamiento espiritual, viene valor a sus vidas, viene valentía. Y cuando viene la valentía, viene la prosperidad. Pero a veces cuando hay prosperidad, viene el egoísmo. Y luego del egoísmo viene la complacencia. Y después de la complacencia viene la apatía. Y después de la apatía, decía este político, ¿qué creen que viene otra vez? Es un ciclo. ¿Con qué empezaron? ¿Cuál fue el primer punto? Antes del avivamiento dijimos que era esclavitud. Y viene otra vez a la esclavitud. ¿Sí? Y eso puede pasar en nuestra vida. Nos saca el Señor de la esclavitud, nos da valor, nos prospera, pero luego caemos en egoísmo, luego en complacencia, luego en apatía y volvemos a la esclavitud. Y algo así pasó con Nínive. Hubo un avivamiento que fue verdadero, pero 100 años después estaban igual o peor que antes. Seguían en idolatría, seguían siendo igual de crueles, conquistando naciones y lastimando personas porque se gozaban en la crueldad. Y entonces, así como Jonás predicó para arrepentimiento, ahora Nahum va a predicar juicio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué este libro es juicio completo para Nínive? Es un juicio total y completo porque Dios dice, te voy a sepultar, te voy a enterrar y vas a desaparecer. No es la primera nación a la que Dios le dice esto. ¿Se acuerdan? También el mes pasado vimos otra nación a la que Dios dijo, no vas a existir. ¿Cuál nación era?
Los edomitas. Los edomitas. Ahora quiero preguntarles, ¿por qué este libro que habla de juicio, Nahum dijimos que significaba, ¿qué? Consuelo. ¿Por qué? Porque este libro que fue de juicio para Nínive también fue de consuelo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque al fin Dios iba a librarlos de este enemigo tremendo. Porque Asiria era cruel y había sido cruel con ellos. Para este tiempo ya dijimos que Asiria ya había acabado con toda la nación de Israel. Y Judá todo el tiempo estaba siendo ¿qué? Acechado. O sea, ¿se acuerdan? El 720 acabaron con Israel y quitaron naciones, trajeron, y ya vimos que sus prácticas no eran de que, a ver, fórmese en la fila, ¿no? Vámonos, no, eran sangrientos. Y Judá todo el tiempo estuvo siendo acechado por esa nación. Entonces, consuelo, ¿por qué? Porque fue consuelo para ellos y para el mundo de que por fin esa nación iba a dejar de hacer tanto daño, ¿sí? Porque hacía daño, eran sumamente crueles. Entonces, introducción, Nahum tenía un mensaje de consolación para Judá, por eso se llama Nahum Consolación, ya que predijo el juicio de los asirios y la restauración del pueblo de Dios. Su profecía es la secuela del libro de Jonás. En Jonás vemos el arrepentimiento de Nínive, pero en Nahum vemos a los ninivitas volviendo a sus antiguos pecados y costumbres, provocando la ira de Dios. Nahum no solo predijo la caída de Nínive, sino también la manera en que sucedería. Vamos a tantito a Nahum, capítulo 1, versículo 8. Haré pues de Samaria montones, no, ¿verdad? Estoy mal, estoy en otro capítulo. 1:8. Dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Fíjense cómo Nahum profetizó la destrucción de Nínive, y cuando hablamos de profetizar es que él la predijo, o sea, dijo lo que iba a pasar antes de que sucediera. Ahí en esa rayita van a poner 1:8, o sea, capítulo 1, versículo 8, es lo que van a poner en esa rayita. ¿Qué es lo que leí? O sea, Nahum predijo que Nínive iba a ser destruida con inundación impetuosa, y es así como sucedió. La historia nos cuenta que Nabopolázar, el rey de Babilonia, que dirigía las fuerzas invasoras, asedió la ciudad, o sea, asedió a Nínive durante 3 años, lanzando 3 ataques masivos contra ella, pero sin lograr que Nínive se rindiese. Debido a esto, o sea, que fracasaba el rey de Babilonia, el padre del rey Nabucodonosor, debido a que fracasaban y no podían con ellos, los asirios celebraban dentro de la ciudad organizando fiestas frecuentemente. Inesperadamente el río Tigris se desbordó y la corriente impetuosa azotó las murallas de la ciudad, logrando abrir un agujero por ellas. Por allí penetraron los babilonios y la ciudad fue conquistada y destruida. La destrucción fue tan grande que cuando Alejandro Magno, que fue un conquistador más adelante, marchó con su ejército sobre el desolado terreno, no pudieron determinar si existió allí alguna vez una ciudad. Imagínense que esa ciudad eran unas murallas y unas torres, y cuando Alejandro Magno vino con su ejército, que era de Grecia, y estuvieron en ese lugar desolado, no sabían si había habido vida antes. Tal fue la destrucción de Nínive. Y no fue sino hasta 1845 después de Cristo, o sea, no hace tanto,
que las excavaciones arqueológicas se encontraron restos correspondientes a la ciudad de Nínive. O sea, por muchos años nadie supo ni qué pasó, ni qué fue de lo destruido que estaba. Quedó desértico. Fue hasta hace poco más de 200 años que desenterraron y se dieron cuenta que había una civilización que se llamó Nínive. Los ninivitas eran adoradores de Dagón. Está mal escrito ahí. Y eran extremadamente violentos y despiadados con sus enemigos. Dejaron al Dios que los perdonó y se rebelaron contra él, volviendo a sus terribles prácticas. Nínive era una ciudad, y van a poner pagana, arrogante y violenta. Pagana, arrogante y violenta. Vamos a ver qué nos dice o cómo describe Sofonías 2:15 a Nínive. Si ustedes leen los versículos anteriores, 12, se van a dar cuenta que habla de Nínive, pero vamos a leer nada más el 15. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Así era Nínive. Aquí se hace referencia a Nínive. Era una ciudad alegre, ¿se acuerdan? Hacían fiestas celebrando que nadie podía con ellos. Y cuando estudias la historia te das cuenta que cada nación que ha caído, cada imperio que ha caído ha sido porque se cumple el ciclo que les digo que este político de Estados Unidos dijo. Viene la complacencia, ¿sí? El festejo, la celebración. Todos los imperios del mundo han caído porque se han confiado y se la pasan alegres, festejando, celebrando, confiados. Y dice en su corazón, yo y nada y no más. ¿Qué pasó con Nínive? Se creía mucho, yo y nada más, yo soy la primera potencia del mundo, yo soy poderosa, me la paso bien. ¿Y qué pasó? Terminó asolada. Esta profecía nos enseña que todos los hacedores de maldad a su tiempo serán confrontados por la santa justicia de Dios. Ahí pueden buscar, o no buscar en ese momento, ahí tiene una referencia a Hebreos 10, 20 al 31. Pero Dios dará refugio a aquellos que se arrepientan y se vuelvan a Él. La justicia de Dios viene. Ustedes si ven la historia, hermanos, no hay ninguna potencia del mundo que no haya caído a su tiempo. Ninguna potencia jamás ha permanecido para siempre. Por eso Dios dice en Daniel que Él pone y quita reyes. En este mensaje vemos lo siguiente. El autor de la destrucción es Dios. La razón de la destrucción es el pecado. Y el instrumento de la destrucción es Babilonia. Si hacemos un bosquejo de este libro que tiene solamente 3 capítulos, podemos dividirlo en 4. Vamos a ver primero la paciencia de Dios. Por más de 500 años, Nínive y los asirios eran el terror de Asia, ¿sí? Por más de 500 años, no nada más eran el terror para el pueblo de Dios, sino para todas las naciones les tenían terror por lo fuerte y lo violentos que eran. Yo creo que muchos de nosotros, no es que les tengamos terror, pero sí nos causa cierto pensamiento los narcotraficantes y lo que hacen, ¿no? Me acuerdo hace como 3 años, no sé si se acuerdan que hubo una familia Levarón, ¿se acuerdan de la familia Levarón? Allá en Chihuahua que quemaron tremendamente a mujeres, niños vivos, ¿sí? Y ese tipo de personas lo que hacen con eso es dar un mensaje de terror. Porque es terrorífico cómo matan a la gente, cómo la lastiman. Así Asiria tenía a todo el sureste de Asia con terror. 500 años había Dios tenido paciencia.
Y algo que podemos aprender, hermanos, es que la paciencia de Dios es infinita en profundidad, pero no es eterna. ¿Entiendes eso? La paciencia de Dios es infinita, pero no es eterna. Vamos a Génesis 15, 16. Génesis capítulo 15, versículo 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí nada más el énfasis es que dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad. O sea, que la maldad tiene un colmo, tiene un límite, todavía no ha llegado a su colmo la maldad. Vamos al Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Y lo primero que vemos aquí es la paciencia de Jehová. Vamos a Nahum capítulo 1, que es el primer tema que podemos ver en este libro. Dice, vamos a leer desde el versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos sus ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entonces nos habla de un Dios que es celoso y vengador, pero también dice en el 3 que es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Entonces, 500 años Nínive fue pagana, 500 años fue violenta, derramó sangre, fue cruel, y Dios aún 100 años antes les mandó a Jonás para que se arrepintiesen. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que Dios es misericordioso, es paciente, pero la misericordia o la paciencia de Dios es infinita en profundidad, pero no es eterna. ¿Sí queda claro eso? ¿Qué quiere decir que es infinita en profundidad? Se los voy a hacer con una pregunta. ¿Habrá pecado que Dios no perdone? Podría perdonar, pudo perdonar. Imagínense estas personas despellejando gente viva una y otra vez. ¿Han visto algo así? 500 años haciendo ese tipo decapitaban a la gente, la clavaban viva, ¿sí? Año tras año. Y cuando Dios mandó a Jonás a predicar, Dios quería perdonarlos. Entonces, la misericordia de Dios es infinita en profundidad. O sea, Dios perdona cualquier pecado mientras nos arrepintamos, pero no es eterna. O sea, Dios no va a estar para siempre sin ejecutar su castigo si no te arrepientes. ¿Sí se entiende la diferencia? O sea, Dios te deja.
al colmo, ¿verdad? Hay un límite. Por eso hay gente, hermanos, que a veces juzga y, por ejemplo, no sé, escuchamos y hemos comentado, ¿no? Que dicen, es que le pasó esto, porque hizo aquello. Hermano, si Dios te castigara por todo lo que haces, y a veces nosotros queremos sacar conjeturas, ¿no? Le pasó esto porque hizo aquello, porque tú te enteraste que hizo ello, pero a lo mejor lo está castigando por algo que tú ni sabes, ¿sí? Fíjense cuánto tiempo pasó. ¿Cuánto tiempo pasó? Y si tú estás en pecado, hermano, acuérdate que el castigo de Dios va a venir. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que está pecando y dice, no me pasa nada. Puedes pasar años. Años. Digo si eres hijo, ¿verdad? Porque a los no cristianos su maldad les alcanza. Y si no les alcanza en esta vida, les va a alcanzar en la futura. Pero al que es hijo de Dios, si una persona que es hijo de Dios está en pecado y eres hijo, va a llegar el castigo de Dios. Y aquí 500 años, pero llegó el juicio de Dios. Qué paciente es Dios, ¿verdad? Qué paciente es Dios. Por eso vemos el mundo como está ahorita, tan tremendo que están las cosas, y yo creo que sí puedes entender que la ira de Dios se está llenando, ¿verdad? Si un día Dios destruyó la tierra en el tiempo de Noé con una inundación porque decía que no había ninguno bueno y llegó al colmo de su ira, cuando ves el mundo, hermano, ¿en dónde crees que esté el límite de la copa de ira del Señor? Estamos en un periodo de gracia, porque Dios no va a pasar más de lo que está pasando. Y como les decía ahorita, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿saben lo que significa caída libre? ¿Se acuerdan cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York? ¡Fum! Por eso mucha gente, hay teorías que dicen que pusieron bombas, porque fue caída libre, ¿sí? Y así está la humanidad. Si tú piensas hace 50 años cómo iba creciendo la maldad, iba a un ritmo así, a lo mejor. Pero en los últimos 10 años, ¿cómo va? ¿Verdad? Entonces, viene un juicio hacia la tierra y esa es parte de lo que el Señor nos quiere enseñar. No quiere que nos quedemos nada más con la idea de Nínive, sino es una enseñanza de saber que tarde o temprano Dios va a juzgar a toda la tierra. A toda la tierra. Pueden pasar 500 años, han pasado miles de años, pero Dios va a juzgar a todas las naciones. Ese es parte del mensaje que nos da este libro. En el capítulo 1, versículos del 9 al 14, habla del orgullo de Sennacherib. Dice, versículo 9, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová y dice un consejero perverso. Un consejero perverso. ¿Se está de acuerdo en que ese consejero perverso hace referencia a Sennacherib, que fue un rey malvado asirio? Este rey invadió Judá y sitió Jerusalén en el año 701. Aunque el ejército de Sennacherib había sido aplastado a las puertas de Jerusalén y él mismo fue asesinado años antes de esta profecía. Yo no sé si se acuerdan ustedes de Sennacherib, pero fue el rey que fue derrotado por el rey Ezequías. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, a esta se refiere. La arrogancia de este rey parecía simbolizar el orgullo de Nínive. Es la palabra que va ahí. Este rey Sennacherib, que aquí al parecer lo menciona como un consejero perverso.
De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. El orgullo de Nínive es, por lo tanto, usado aquí. Es importante mencionar que el calificativo, un consejero perverso, es el ¿Perdón? Es importante mencionar que el calificativo, un consejero perverso, es en el sentido literal, significa consejero de Belial, lo cual indica cierta influencia satánica. Primera de Timoteo 3:6, no lo busquen, pero habla de los neófitos, que no los pongas en ciertas posiciones porque pueden caer en el orgullo, que es el lazo del diablo. Entonces aquí menciona a Sennacherib, que era el rey de Asiria, pero como que hay algo detrás de ese rey. Es un rey influenciado por Satanás. Y ese orgullo que tiene ese rey, toda la nación se identifica con ese orgullo perverso que es característico de Satanás. Sennacherib había hecho de Nínive una ciudad magnífica, trazando sus calles y plazas y edificando en ella un famoso palacio que no tenía rival, era hermoso. Ese palacio contenía al menos 80 recámaras, muchas de las cuales estaban adornadas con esculturas, obviamente de ídolos. Aunque los asirios solían tener reposo, Dios los iba a talar, es lo que habla esta profecía. Israel había sido afligido, pero ya no sería más. O sea, Israel había sido afligido por Asiria, pero Dios ya los iba a poner en su lugar, porque Dios quebraría el yugo de los asirios sobre su pueblo. Después Jehová se dirige al rey de los asirios diciéndole que su nombre será puesto en el olvido, el templo de su ídolo saqueado, y el Señor cavaría su sepulcro porque fue vil. Es la profecía: te voy a cavar, te voy a sepultar, voy a terminar contigo. Y luego viene una promesa de Judá. Esta promesa de Judá está en el versículo 15 del capítulo 1. Dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Por eso es consolación, porque viene este consuelo de buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas que le dan a Judá? Judá, gózate, festeja, porque ya no va a volver a pasar sobre ti el malvado. Ya terminó ese que te amenazaba, ese que te aplastaba, ese que te oprimía. Ya el Señor ha determinado pisarlo, terminar con él, así que gózate. Y habla de esas buenas nuevas, que es una cita muy similar. Si van tantito conmigo a Isaías 52, es una cita muy similar que menciona el profeta Isaías. ¿Cuál? 7, sí, gracias. Es 7, no 2. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Estoy en el 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es muy similar este versículo, ¿sí? De Isaías 52:7, que habla acerca también de su pueblo que sea libertado y que esté en paz. Y esos versículos se parecen mucho a Romanos 10:15. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas que anunciaba Nahum, era que ya al fin esos malvados ya no iban a pasar por sus tierras, ya no los iban a lastimar.
igual Isaías al pueblo de Israel. Pero aquí Pablo nos habla de algo muy parecido. Y sabes, nosotros tenemos unas buenas nuevas que dar. Que el rey de Asiria, que era Sennacherib, y que dijimos que estaba referenciado, ¿cómo lo referencia que acabamos de ver? ¿Cómo lo llama al rey de un consejero, qué dijimos? Perverso, que significa consejero de Belial. Las buenas nuevas que damos, hermanos, es que Satanás, que es ese consejero perverso, que es ese orgulloso, ese que nos aplastaba, nos dominaba, ya no puede hacernos daño. Es parte de las buenas nuevas, ¿sí? Las buenas nuevas del Evangelio es libertad a los oprimidos. Las buenas nuevas del Evangelio es que Satanás, que nos tenía presos, ya no puede hacer nada en contra de nosotros. O sea, nos puede mandar dardos, pero él ya está vencido. Y nosotros somos libres. Ya no somos presa de Satanás, ¿sí? Entonces, esas eran las buenas nuevas para Judá, pero también son las buenas nuevas para nosotros, porque antes estábamos en el dominio de ese consejero perverso, estábamos bajo su amenaza, estábamos bajo presión de él, ¿sí? Y son buenas nuevas para nosotros. Ese versículo 15 es clave. He aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Ya estamos en paz con Dios. Celebra, Judá, tus fiestas, gózate, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Él ya está vencido, ¿sí? Ese malvado que nos oprimía, que nos amenazaba, al que le pertenecíamos, el que tenía derecho legal con nosotros, él ya está vencido. Y esas son parte de las buenas nuevas del Evangelio, que venimos a ser liberados de todo cautiverio y de toda esclavitud. Y esa es la promesa que Dios le hace a Judá en el versículo 15. Vamos a ver rápidamente los capítulos 2 y 3 para terminar. Y los capítulos 2 y 3 son básicamente la descripción de lo que le va a pasar a Nínive. Los primeros 10 versículos tratan acerca del asedio que pondrían a Nínive los babilonios. La referencia al destruidor puede interpretarse como Dios o los babilonios, porque finalmente los babilonios fue el instrumento que Dios usó. Nos describe el castigo. Dice que los escudos rojean a la luz del sol. Ahí empieza el ataque. Vean sus carros relucientes que avanzan veloces. El rey llama a sus oficiales. Ellos tropiezan por la prisa, corriendo hacia los muros para establecer sus defensas. Hagan de cuenta que estaban ellos gozándose, nadie nos puede conquistar, y estaban en ese orgullo, en esa fiesta, y cuando se dan cuenta ya estaban rodeados y quisieron defenderse, y ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque como les dije hace rato, hubo una inundación, o sea, se desbordó el río Tigris y se abrieron las puertas ¿sí han visto la fuerza del agua? Es tremenda la fuerza del agua, o sea, derribó parte de las murallas y entró con toda fuerza esa agua y entró el enemigo y ya no podían hacer nada. Dice, en el palacio cunde el pánico y reina la confusión. La reina de Nínive es llevada cautiva, así lo narra ahí el capítulo 2, es llevada cautiva con todas sus damas que lloran tras ella. Nínive ahora es como un viejo estanque, todo inundado. Y en lugar de quedarse a defender, sus soldados se van y la dejan abandonada. Ahora todos los abundantes tesoros que ellos habían saqueado, ¿se imaginan cuántos tesoros había de otras naciones? De tantas naciones que habían conquistado, ¿cuántos botines tenían? Ahora son saqueados por el ejército babilónico. En poco tiempo la ciudad ha quedado destruida y los corazones se deshacen de terror. Esa historia de la descripción, cómo fueron los hechos, la pueden leer en el capítulo 2, versículo 3 al 10, yo creo que la leyeron. Es muy tremenda. Fíjense nada más en el versículo 4, dice del capítulo 2, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará de él, de sus valientes, se atropellaría en su marcha.
Se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán. ¿Ven cómo entró ahí el agua? Lo profetizó, no había sucedido todavía. Y palacio será destruido, y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Había un pavor, un miedo. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas. O sea, eran riquísimos y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Eran riquísimos. Agarraban plata y oro y no tenía fin todo lo que encontraron ahí en Nínive. Era tremendamente rica. Y este pueblo quedó aterrorizada, la ciudad destruida por el ejército de Babilonia. En los versículos 11 y 12 se habla varias veces de leones. Si ustedes ven el versículo 11 y 12, dice, ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. ¿Cuántas veces se dijo leones aquí? Había más leones que en el foso de los leones del libro de Daniel, en estos dos versículos. ¿Cuántas veces hay referencia a la palabra león? Leones, 7, ¿no? 7 veces. Y la razón es porque saben ustedes que ciertos países, creo que para Inglaterra o Gran Bretaña, el león es un símbolo de su nación. Para Estados Unidos es el águila. Sí, hay naciones que se identifican con un animal. En México a lo mejor no sé si será la serpiente, no, ¿cómo es? El águila, ¿no? También. Y de acuerdo a lo que se sabe de Asiria, el animal con el que se identificaban eran leones, a tal grado que tenían esculturas que eran cabeza de león y cuerpo de hombre, o cabeza de hombre y cuerpo de león. Sí saben que hacen esculturas así ciertas naciones muy raras, ¿no? Como en mezclas de hombres, mujeres, hombres y animales. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí? Ahí dice, en los versículos 11 y 12 se habla varias veces de, y van a poner leones. Esto debido a que los asirios se identificaban con este animal. Con frecuencia en el arte asirio se ven leones y las esculturas comúnmente son cabezas de hombre con cuerpos de león o viceversa. Ellos mismos se consideraban a sí mismos, ellos se sentían que eran leones, se sentían fieras y intentaban comportarse como tales. Y aquí es como Nahum les clava la espada, ¿no? Es como echarle sal a las heridas, o sea, es como algo irónico. Tú que te creías león, mira, y por eso pronuncia leones, leones, esto es lo que eras y todo eso va a terminarse, ¿sí? Para resaltar la arrogancia. Los ninivitas eran tremendamente arrogantes. ¿Te puedes imaginar qué arrogancia tenían? Que cuando está profetizando el profeta que iban a ir a sacar sus tesoros, sentían que no iban a acabar nunca de sacar tesoros. O sea, imagínate, a lo mejor tú y yo nos podemos cambiar de casa en un día o en 2. Ya me cambié de casa. Ellos no acababan de sacar todo lo que había ahí de oro, de plata, de esculturas, de cosas preciosas, lujosas. Todo eso fue saqueado porque eso fue lo que ellos hicieron con todas las naciones que conquistaron y ahora les estaba pasando a ellos. El capítulo 3, que es el último, continúa con el retrato de la caída de Nínive y nos ofrece las siguientes razones fundamentales, o sea, ¿por qué cayó Nínive? Nos dice en el capítulo 3 que era una ciudad sanguinaria. Era sanguinaria. Ese era como, yo creo que el mayor crimen de ellos eran lo sanguinarios que eran. Llena de mentira, es la otra palabra, mentira. Y de delincuencia. Robaban, hacían trampas, tomando botín de muchos otros. Ahora los jinetes babilonios están atacando con espadas resplandecientes y las calles
serán llenas de cadáveres. O sea, el capítulo 3 describe una ciudad llena de mortandad. Por eso dice, las calles serán llenas de cadáveres. Es lo que van a escribir en esa rayita. El siguiente párrafo dice, la nación está siendo juzgada por sus fornicaciones. Es lo que dice el capítulo 3, por sus fornicaciones y hechizos, es la siguiente palabra, por haber corrompido a otros con su idolatría. No escapará Asiria como no escapó la ciudad egipcia de Noamón, que es Tebas, una ciudad que se jactaba de que nadie podría contra ellos. Sin embargo, tanto Jeremías como Ezequiel predijeron su destrucción, lo que se cumplió con Sargón de Asiria durante su campaña contra Egipto. Ahora había llegado el tiempo de Nínive. Después de 500 años de maldad, había llegado su hora final. A pesar de los preparativos tan elaborados de Nínive, que Nínive había hecho para un potencial asedio, según ellos estaban prevenidos para que fueran asediados. Ya tenían agua y habían reforzado sus fortalezas. Aún así la ciudad sería derribada. Aunque los mercaderes, príncipes y grandes eran muchos en número, todos abandonaron la ciudad. O es lo que profetizó, y así sucedió, así lo profetizó Nahum, desertarían la ciudad como langostas que se van a la puesta del sol. Los pastores, o sea, los líderes de Asiria, duermen muertos. La nación tiene, y van a poner ahí, una herida mortal. Tiene una herida mortal. La gran noticia de su caída ocasionaría ¿qué creen que va ahí? Regocijo. ¿Por qué regocijo? Porque muchos han sufrido en sus manos. Cuando todas las naciones se enteraron que había caído Asiria, se gozaron, y no necesariamente porque sí, al fin te dieron, sino porque eso les traía tranquilidad, porque le tenían terror a los ninivitas. Nínive cayó en el año 612 a.C., o sea, unos 30 años, 20 años más después de esta profecía que dio el profeta Nahum. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta profecía de Nahum? Que es consuelo, hermanos, que la paciencia de Dios, la misericordia de Dios es profunda, es infinitamente profunda, pero no es eterna. Dios tiene un colmo y va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Vamos a hacer una oración para terminar con este discipulado, y si Dios quiere, el próximo discipulado vamos a ver Habacuc y Sofonías, si Dios nos ayuda. Vamos a hacer una oración. Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor. Padre, que no se nos olvide, Señor, que tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, Señor. Pero un día tú vas a juzgar, Señor. Un día tú vas a poner todas las cosas, Dios, en su lugar. Dice tu palabra que todo lo oculto va a salir a la luz. Señor, y yo te pido que si en mi vida, Señor, si en mi familia, si en esta congregación, Padre, estamos caminando mal, Señor, que recordemos, Señor, que si no nos arrepentimos va a llegar ese juicio inminente de parte tuya, y quizás sea muy tarde, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, que no abusemos, Señor, y nos engañemos con tu misericordia, Señor, persistiendo en una vida en pecado, Padre. Señor, que no nos olvidemos que todas las cosas que pasan en estas naciones y en la tierra, tú algún día las vas a juzgar, y no creo que sea muy lejos, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Padre, para tu venida, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén.